Bueno, mis amigos, de nuevo en Ecos de la Ciencia, en Radio Ecos de Cayambe, con su amigo Francisco Ayala. Estamos hoy contentos de recibirle a un estimado amigo, el doctor Enrique Terán, especialista y profesor de la Universidad San Francisco. El doctor, pues, es médico cirujano de la Universidad Central, y posteriormente, después de hacer una maestría y luego hizo un doctorado en la Universidad de Londres, si no me equivoco, en temas moleculares. Él nos puede explicar. Buenos días, doctor Terán, y pues le agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Y quizás para empezar, cuéntenos un poquito, antes de ir a las preguntas que nos no queremos hacerle hoy día. Cuéntenos un poquito qué está ahora haciendo, investigando en la universidad para un poco conocer un poquito más sobre usted. Adelante, doctor. Gracias, Francisco, muy amable y un buen día con todos los radioescuchas. Como ya se dijo, soy Enrique Terán, soy médico, tengo un PhD en farmacología y los últimos 20 años al menos he estado dedicado al estudio de problemas prevalentes en el Ecuador, básicamente en hipertensión en el embarazo o preeclampsia, que es la primera causa de muerte en el país en mujeres embarazadas. Y hemos hecho también algún trabajo importante en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y, por supuesto, en fármacos, que es mi especialidad. Actualmente ejerzo la docencia y hago investigación en la Universidad de San Francisco en la Escuela de Medicina. Bueno, mi doctor. Ok, entonces entremos a las preguntas que nos atañe y que estamos interesados en conocer. Fíjese, el día de hoy, revisando el periódico del New York Times, sale esta noticia y dice: los medicamentos contra la malaria, la hidroxicloroquina y cloroquina, que el presidente Trump ha promovido en los últimos tiempos, no ayudaron a los pacientes con coronavirus. Y al revés, parece que causaron daño. Y según el nuevo estudio basado en registros de casi 15,000 pacientes que recibieron la medicación y 81,000 que no lo hicieron y fueron de control, recibieron este medicamento y encontraron que un alto porcentaje de ellos tenían probabilidades de ritmos cardíacos anormales, y según el estudio publicado por la revista científica The Lancet italiana, también tenían probabilidades de morir. Mi pregunta, mi doctor, es, vea, hace unos 2 o 3 meses apareció esta medicina, este medicamento que podía salvar vidas, y pues finalmente se ha hecho el estudio. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no podemos hacer en el Ecuador algo parecido con otros medicamentos antivirales como el dióxido de cloro que tanto hablan, y de pronto hacer un estudio de corte retrospectivo y empezar a entender, ¿no es cierto?, si realmente es efectivo como muchas personas lo dicen? Adelante, mi doctor. Gracias. La pregunta es excelente y yo quisiera partir del hecho de que nosotros tenemos diferentes niveles o grados de conocimiento o aprobación de los medicamentos. En el caso del primer ejemplo, el de la hidroxicloroquina, esta es una molécula antigua que le utilizamos nosotros desde hace muchísimos años atrás como tratamiento inicialmente para la malaria. Ha salvado infinidad de vidas gracias a su acción antimalárica sobre específicamente el ciclo de reproducción del parásito de la malaria. Años más tarde, se descubrió que tenía una actividad interesante para reducir la inflamación en ciertos procesos, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que tiene un componente inmunológico, y se empezó a utilizar como tratamiento para la artritis. Obviamente para ello hubo que hacer estudios
que validen que la observación que se había tenido en pocos pacientes realmente era beneficiosa en la mayoría de los que recibían. Dentro de las múltiples acciones que se habían descrito para la hidroxicloroquina y la cloroquina, en algún momento se sugirió que tenía también actividad capaz de evitar la multiplicación de ciertos virus. Y eso había quedado latente hasta ahora que estamos en la epidemia del COVID y que, por supuesto, ante la desesperación de que no hay un medicamento específico, alguien recordó eso y dijo, ¿por qué no dar hidroxicloroquina si tenía una actividad antiviral? Eso que se propuso como una observación no estaba ni siquiera descrito ni era acción del medicamento. Y es por eso que justamente cada vez van apareciendo más estudios que están tirando abajo esa posibilidad y que dicen, ojo, lo que podía ser una opción, ya cuando ponemos en la práctica, resulta no serlo. La importancia por eso de hacer estudios con los medicamentos es básico, fundamental para evitar el mal uso y sobre todo para prevenir la nocividad de los medicamentos. En el segundo ejemplo que usted ponía, Francisco, tenemos una connotación totalmente distinta, porque el dióxido de cloro no es un medicamento y no está aprobado para uso humano como tal. Existe una corriente de profesionales que con su justificación, asumo yo, le quieren atribuir un beneficio y dicen que tienen su experiencia para avalar buenos resultados. Pero no se ha seguido ningún proceso previo para siquiera justificar que tiene un uso en cualquier otra enfermedad, ni siquiera estamos hablando en el COVID. Y entonces ahí se crea una diferencia conceptualmente distinta, porque entonces estamos haciendo una experimentación directa, la cual es muy riesgosa, porque independientemente de que pueda funcionar, que no lo sabemos, el riesgo al que se exponen los pacientes es sumamente grande. Por último, ¿por qué en el Ecuador no hacemos este tipo de estudios que debería ser básico o fundamental? Porque no tenemos cultura para hacerlo, lastimosamente. Nosotros en el Ecuador hemos sufrido de muchas limitaciones, pero la más importante es la de voluntad. Siempre queremos atribuir que lo que se necesita es recursos o dinero, cuando lo que se necesita es trabajar simplemente, hacer las cosas de una manera organizada, de una manera adecuada. Yo le pongo para muestra un botón. Con la misma hidroxicloroquina, con la cloroquina, el Ecuador, cuando la OMS decretó la emergencia sanitaria, la primera droga que puso en lista para utilizar frente al COVID fue justamente cloroquina e hidroxicloroquina. Y usted recordará que salió el viceministro de Salud en cadena nacional para decir que se iba a utilizar a toda escala esa medicación. Yo preguntaría, luego de un mes y medio, al menos, ¿cuántos datos tenemos sobre el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina? ¿Cuántos pacientes lo han recibido? ¿Cuántos pacientes mejoraron? ¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántos tuvieron arritmias cardíacas? Y le aseguro que esos datos no los tenemos. Entonces, si ya estábamos para utilizar, ¿por qué no sistematizar y captar la información y tuviéramos exactamente lo mismo que acaban de publicar en la revista Lancet, hecho en el Ecuador? Es una cuestión de actitud, básicamente. A este respecto, hace una semana salió que hay una asociación de médicos alternativos en la ciudad de Guayaquil que han hecho algunas pruebas preliminares del dióxido de cloro y que han llevado estas pruebas, y que con éxito, estas pruebas preliminares indican de que pues, son muy beneficiosas y han llevado a una notaría para poder, para indicar
y testificar, me imagino, de que pues la medicina o el dióxido de cloro está funcionando. Entonces, ¿por qué no hacer un estudio como dicen los protocolos? ¿Qué nos está pasando a los ecuatorianos? Bueno, yo me he quedado realmente perplejo. No lo podía creer cuando me pasaron la noticia y me di el trabajo de bajar el documento para leerlo en lujo de detalle. Y déjeme decirle que es una falta de respeto, es una aberración, en primer lugar, a la medicina y en segundo, a la investigación. Lo que llaman ellos un estudio no tiene esencialmente metodología, no hay un análisis de los resultados y ni siquiera cumplen con lo que ellos pretendían hacer. Yo, para no dar mayor eco a ese documento, me circunscribiría a decirle a usted que ellos dicen que incluyeron 104 pacientes COVID positivo y en sus registros la mayoría no tienen la prueba realizada de COVID, por lo tanto no hay confirmación de que eran o no eran. Y la segunda cosa es que dicen que la recuperación fue total a los 4 días, cuando no hubo ningún criterio clínico de validación. Entonces, de estudio de investigación carece totalmente de todos los parámetros. No hubo un comité de ética que revise lo que se iba a hacer, no hay una metodología descrita. Y por último, lo más circense, diría yo, es que en lugar de recurrir al organismo sanitario del país, del Ministerio de Salud Pública, para registrar la intención de hacer el estudio, deciden ir a una notaría, como si esto se tratara de una compra-venta, como si esto se tratara de un inmueble, y hacer notarizar el documento. Es muy peligroso lo que sucede en el Ecuador, Francisco. Nosotros, a pesar de tener normativas claras y normativas hasta buenas, diría yo, la gente no cumple. Usted puede ver en la televisión que hacen publicidad de medicamentos que no tienen acciones que se puedan demostrar. Dicen, tome esto para que no se enferme, tome lo otro para evitar que le dé el virus. En las calles, en los periódicos, sale publicidad sin límite. Me parece a mí una forma infame de jugar con la angustia y la desesperación de la gente. Porque, claro, la gran mayoría de nosotros lo último que queremos es enfermarnos. Y cuando aparece un producto que ofrece una protección milagrosa, mucha gente, haciendo esfuerzos ingerentes, trata de conseguirla, se aferra a esa esperanza. Ojalá en algún momento se logre controlar ese tipo de publicidad engañosa y nosotros mantengamos el rigor científico que debería existir. Bueno, siguiendo pasando a otro tema, mi doctor. Ahora se habla pues que las famosas pruebas serológicas rápidas no tienen la sensibilidad con la que iban o estaban indicando en principio que iban a funcionar. Le comento el 2 de mayo de este año en el diario El Comercio de Quito, salió una noticia indicando que un biólogo molecular ecuatoriano, Diego Acosta, con otros colegas en Estados Unidos, desarrollaron una prueba serológica rápida. Y según ellos, pues, estaba al menos a nivel de laboratorio, estaba bastante buena en su fase experimental. Es de fácil accesibilidad y producción para la detección del COVID. Esta prueba detecta una enzima llamada Cas13 y es muy simple de hacer y parece tener alta sensibilidad. Es más, este doctor Acosta indicaba en la noticia de que se había comunicado con profesionales de la Universidad de San Francisco para ver si seguían el proceso exploratorio investigativo y quizás ser usado luego en el Ecuador. ¿Usted conoce algo al respecto? ¿Qué pasó con este proceso? ¿Hubo algún seguimiento?
Por supuesto que sí. En primera instancia, lo de las pruebas rápidas es de alta preocupación. Nosotros tenemos aceptadas en el país por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, por el ARSA, cerca de 82 marcas distintas de pruebas rápidas. Algunas de ellas serán buenas, otras serán más o menos, otras desafortunadamente serán malas, porque lastimosamente no se está haciendo el control adecuado. ¿Y en qué consiste el control? En saber qué tanta certeza tienen esas pruebas. Y quien establece la certeza no puede ser el fabricante, porque es igual que usted, Francisco, a mí me preguntara, ¿qué tal profesional es usted? Es altamente probable que yo diga, soy bueno, pero habrá que preguntarle a alguien externo para que pueda validar y decir, sí, en efecto, es bueno. Entonces, el Estado ha caído lastimosamente en ese criterio de preguntarle al propio fabricante la calidad de sus pruebas. Por eso estamos ahora muy preocupados y diciéndole a la gente que tenga cuidado con la calidad de las pruebas que va a adquirir o que va a utilizar. Tener registro sanitario no es suficiente. Sobre lo que usted menciona del doctor Acosta, en efecto, es un avance muy grande el que él ha realizado y luce con muy buen pronóstico. No solo que es una prueba de alta certeza, sino que además podría ser de fácil aplicación y sobre todo de bajo costo. Nosotros como Universidad de San Francisco, en convenio y colaboración con él, a partir de la próxima semana vamos a empezar a probar la prueba aquí en la población ecuatoriana. La idea es que nosotros podamos hacer una comparación como dicta el proceso formal versus la prueba de PCR, de forma tal que a los sujetos les hagamos las dos pruebas y podamos validar el grado de asociación que existe. Estamos muy entusiasmados en que la tecnología y la metodología desarrollada por él va a dar buenos resultados y ojalá Ecuador pueda ser de los países que se beneficie primero de ese descubrimiento. Ah, qué bueno, doctor. Buenas noticias. Pero volviendo al tema de las 82 diferentes tipos de marcas que usted menciona que hay en o al menos se están vendiendo en el Ecuador, ¿por qué es que ARCSA, por ejemplo, que es el instituto público para probar o para validar estas pruebas que vienen al Ecuador, ¿por qué es que no pide ayuda o no hace convenios con las universidades ecuatorianas para que estos procesos de validación y mirar si realmente son efectivas a la población ecuatoriana, sirven o no sirven? Es decir, ¿por qué no tenemos estos procesos en paralelo de tal manera de que en vez de estar quejándonos tanto de que estas sirven o que digamos que debemos tener tanto cuidado porque este rato no sabemos cuál sirve, ¿por qué no hacemos esto de hacer un esfuerzo masivo para identificar o seleccionar aquellas que realmente sirven? Es algo lastimosamente inentendible. No debería, en un país como el Ecuador, con la limitación de recursos que existe, tener un divorcio el Estado de la academia, sino que deberíamos ser socios estratégicos. Cuando un poco más de 2 meses atrás iba a empezar el proceso grave de la pandemia, ni siquiera todavía estaba declarado por la OMS como pandemia, tuvimos la academia múltiples reuniones con la autoridad sanitaria y nosotros, por ejemplo, le ofrecíamos que los laboratorios que tienen todas las universidades del país podían estar a disposición del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para hacer las pruebas de PCR, porque sabíamos que era indispensable el diagnóstico masivo, pero no encontramos eco en las autoridades. Para sorpresa y frustración mía, por ejemplo, la representante de la OPS decía que no era necesario y que no se podía confiar en lo que hacen las universidades. Qué diferente hubiera sido la historia para el Ecuador si nosotros hubiéramos en ese entonces establecido múltiples laboratorios para hacer diagnóstico. Hoy
recién estamos logrando que algunas de las universidades sean consideradas y que poco a poco vaya ayudando al Estado en ese mecanismo de diagnóstico. En lo que usted topa, lo ideal, lo sencillo y lo que el sentido común dicta sería que ARSA se comunique con las universidades y diga, mire, tengo este kit que quiere que le dé registro, por favor, pruebe si es que cumple o no cumple con lo que están diciendo. Nosotros como universidades tenemos el pool de muestras de pacientes positivos, de pacientes negativos, hacemos la validación y podemos darle con confiabilidad al Estado una respuesta acertada. Lo contrario es lastimosamente irresponsable, por decirlo menos. Y entonces, ya hablando un poquito en el futuro, ¿qué cosas tienen que cambiar para que se dé estos acuerdos, estas relaciones y que realmente la academia y en este caso las universidades puedan efectivamente ayudar en la próxima, no hablemos pandemia, sino en las epidemias regulares que nos está ocurriendo día a día en el Ecuador? Es más, tenemos ahora en paralelo que hay dengue en algunas zonas de la costa. Entonces, ¿qué es lo que se requiere cambiar para que funcione este proceso que usted menciona? Yo creo que lo que hay que hacer es dejar de lado ciertos apasionamientos eh, de protagonismo y trabajar en conjunto. Lo que nosotros tenemos que intentar es que el Estado se vea como un todo y la academia, la industria, los prestadores de salud, todos trabajemos en el mismo sentido, buscando cómo optimizar los pocos recursos que tenemos y, por supuesto, cómo sacarle el mayor provecho posible a eso. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y quizás volviendo al tema de noticias buenas, un poco cuéntenos, asumiendo de que funcione o avance este proceso que se está dando con el doctor Acosta, que pues es un doctor ecuatoriano que trabaja es investigador de una universidad norteamericana. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría la universidad San Francisco y luego cómo se produciría esa prueba rápida si en caso es efectiva como así parece ser? Bueno, lo que hay que hacer en primera instancia es el proceso inicial de validación. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar son las pruebas de campo correspondientes para que podamos ver justamente qué tanto se reproducen los resultados de la una prueba versus la otra. Yeah. Una vez que tengamos un número adecuado, lo que corresponderá es escribir un reporte científico al respecto y con ello en mano ir a las autoridades para decirles que existe esta alternativa y viabilizar cuál es el mecanismo por el cual el Estado pueda verse favorecido de esta nueva tecnología. Lo ideal, lo óptimo, es que nosotros pudiéramos tener posibilidades de fabricación en el Ecuador para que con eso los costos disminuyan y el beneficio se pueda maximizar. De no ser el caso, habría que empezar a negociar un proceso de transferencia tecnológica o de una alianza estratégica entre el laboratorio del doctor Acosta y nosotros para tratar de facilitar el acceso. Y en términos de tiempo, hasta que, digamos, se completen las pruebas y la escritura del documento científico, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Esto debería estar realmente validado en un periodo máximo de un mes. Nosotros tenemos establecido un modelo por el cual vamos a hacer una implementación piloto en primera instancia, que esperamos hacerla en el lapso de 2 semanas y posterior a ello ya vamos a poder tener resultados suficientes para dar los pasos siguientes. Ah, qué bien. Pero vea, es lo que nos llama la atención.
aquellos que pues no estamos en este campo, es que hay estas iniciativas que vienen de afuera, pero seguimos esperando desde dentro, desde el país, una mejor o un mayor protagonismo de las universidades. También nos preocupa el protagonismo que pudieran tener las universidades públicas, porque pues son las mayores, las de mayor gasto hacia los contribuyentes en el país y no miramos, o al menos es nuestra percepción, de un apoyo real y efectivo en paralelo mientras dura esta pandemia. Sí, desafortunadamente hay que darle mayor visibilidad a la actividad académica que se realiza. Yo conozco y tengo el privilegio de saber que en la mayoría de las universidades públicas hay profesionales de muy buen nivel y que están haciendo actividad científica de muy, muy buen impacto. Pero lastimosamente, la academia pasa casi siempre en la sombra. La academia casi nunca tiene un protagonismo y en circunstancias como estas es cuando debería tratar de maximizarse justamente esa visibilidad. Lastimosamente, y recurriendo de nuevo al comentario inicial, es que a veces justificamos en la falta de recursos ciertas acciones que deberían ser prioritarias. Y por eso llamaba la atención de sobremanera el hecho de que frente a la debacle económica que está produciendo la pandemia del COVID, se postuló que uno de los rubros inicialmente a ser imputados como reducción presupuestaria iba a ser el de las universidades. ¿Cómo nosotros podemos ser inconsecuentes y ver que este problema, por ejemplo, ha sido manejado específicamente desde el conocimiento científico que se genera en las universidades? Entonces nosotros tenemos que más bien tratar de apoyar, de apalancar, pero una vez más, se vuelve a la triangulación. No es cuestión solamente de recurso físico, se necesita también recurso humano y necesita tener una estructuración de dedicación de tiempo para la investigación. En las universidades ecuatorianas, por la carencia de recurso humano, en los últimos años han venido muchos profesionales del extranjero y eso significa que nosotros tenemos los recursos dirigidos para pagar profesionales quizás de más alto costo que lo que costarían por profesionales ecuatorianos. Hay que estimular que la gente busque formación en ciencia y tecnología, pero sabiendo que al regresar al país va a tener un asidero en el cual poder trabajar y desarrollar su actividad. Porque si es que la universidad únicamente se dedica a traer profesionales para que dicten clases, no tiene mayor sentido. Porque una persona que dedica 8 o 10 años en su formación para que luego le tengan dando clases todo el día, no va a tener ninguna motivación para querer regresar al país. Bueno, esperemos que pues entonces las cosas vayan mejor y quizás esta posibilidad de la prueba serológica rápida, que es una acción inmediata, tenga mucho éxito y para el bien del país. Le agradezco muchísimo haber compartido con usted, doctor, estos temas y no sé si unas últimas palabras a nuestro público. Por supuesto, no quiero despedirme sin recordarle a la gente que no estamos todavía en una época de seguridad frente a la pandemia del COVID-19. La transmisibilidad es el riesgo más grande, entonces, mientras puedan, por favor, quédense en su casa. Para las personas que tengan que salir, ojo, y digo que tengan que salir por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales o cuestiones forzadas, háganlo con toda la protección del caso. Uso de mascarilla, no tocarse ojos, nariz, boca, evitar las conglomeraciones, lavado de manos, por favor. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos,
hay que cuidar a todos. El virus va a seguir presente en el medio y la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Cuídense, por favor. Muchas gracias, mi doctor.